desde el versículo 8, hermanos, al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Dice: vino luego a él palabra de Jehová. Aquí está hablando de Elías, ¿verdad? Y vamos a aquí aprender algo muy importante, hermanos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. Dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz, dice, como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuánto, hermanos? Muchos días. Cuando no tenía nada, ¿verdad? Cuando no había nada. Cuando había una gran hambre. Cuando no había lluvia. La lluvia, hermanos, representa una bendición. ¿No es cierto que cuando llueve, hermanos, los campos, hermanos, se ponen verdes, hay hierba, hay bendición, hermanos, la tierra produce? Pero cuando no hay agua, todo está seco, todo está muerto. No hay vida, no hay pan. Y había una gran hambre, hermanos, por un periodo de 3 años había una gran hambre. No había llovido por un periodo de unos 3 años. La falta de lluvia, hermanos, era la causa, ¿verdad? Era una de las principales causas marcaba eso el pecado, por causa del pecado. Por causa del pecado y de la idolatría, Dios detuvo la lluvia. Dios amonestaba al pueblo por medio de sus siervos, por medio de los profetas, por causa de que ellos pecaban contra Dios, pecaban yéndose tras en ese tiempo ahí los Baales eran los que reinaban ahí, y se iban a los dioses falsos, dioses paganos. Pero aquí encontramos en este pasaje, hermanos, que cuando Elías estaba comiendo, ¿verdad?, bebiendo del arroyo, y los cuervos le traían la comida, ¿verdad?, le traían carne, mira, ¿verdad? Así Dios lo sustentó a Elías. Pues resulta que el arroyo se secó, había hambre, y Dios le dijo: vete a tal ciudad, y él tenía que obedecer. Vete a ese pueblo de Sarepta, de Sidón. La historia dice que era un pueblo gentil, y pues él tenía que irse para allá. Sarepta quería decir refinamiento, es lo que quiere decir esa palabra, pero era un pueblo gentil. Pero aquí, hermanos, en este pasaje encontramos
a una viuda, ¿verdad? A esta mujer, y con una gran necesidad, con una gran hambre, no tenía nada. Y el mensaje, hermanos, se titula Cuando no tienes nada. Cuando no tienes nada. Vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir adelante. Vamos a orar. Señor amado, gracias, Padre, porque tu palabra es fiel. Gracias por ser bueno con nosotros y por todas las bendiciones, Señor, que usted nos ha dado. Pedimos de su bendición, de su Santo Espíritu, Señor, que nos hable en esta noche. Y gracias por todo lo bueno que usted ha sido con nosotros, Señor. Gracias por la vida, la salvación. Gracias por todas las cosas. El trabajo, nuestro hogar, nuestra familia. Y por todo, Señor. Y le damos la honra, Señor, la gloria. Bendice, Señor, su palabra. Bendice a los hermanos. Bendice este estudio, Señor. Gracias por el tiempo, la oportunidad que nos da de estar aquí. En el precioso nombre de Cristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Cuando no tienes nada. Fe, hermanos, fe y confianza en Dios. Esta mujer, hermanos, se encontraba en una tremenda necesidad. Tremenda necesidad. Pero allí, hermanos, Dios tenía preparado para el siervo de Dios. Le dijo, mira, vete a tal lugar y tú haz como yo te digo y yo te voy a sustentar. Yo voy a cuidar de ti. Y resulta, hermanos, que mira, una mujer que no tenía nada, y su hijo, ¿verdad? Dice, mira, aquí el mismo pasaje nos dice, viene Elías. Se levantó entonces Elías en el versículo 10 y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer, dice, viuda, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, mira, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella, dice, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, dice que no tengo pan cocido. Pues creo que ni crudo tampoco, ¿verdad? No tenía nada. Solamente, dice, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite, dice, en una vasija. Y ahora recogía, dice, 2 leños para entrar y prepararlo para mí, dice, y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, mira, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, dice, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira, esto se oye medio raro, ¿no? Esta mujer, viendo a este hombre, ¿cómo que le voy a dar mi comida, lo poco que tengo? Pero hermanos, aquí encontramos en este pasaje, quedó registrado para que nosotros aprendamos, hermanos, a que todo era plan de Dios y Dios tenía todo en control. Aun cuando no tenemos nada, hermanos, Dios tiene todo en control. Fe y confianza en Dios se requería, hermanos, porque esta mujer tenía que tener una grande fe, ¿verdad? El siervo de Dios fue enviado. Y él, hermanos, le dijo, mira, haz primero para mí y luego después haz. Hermanos, este es un cuadro. Elías era un cuadro de Dios. Esto era un cuadro, hermanos, el cuadro perfecto de que nosotros como cristianos tenemos que darle primero a Dios. Cuando Elías le dice, mira, ve y haz como tú has dicho, pero tráeme primero a mí. Eso quiere decir, hermanos, que primero tenemos que traerle a Dios. Y luego haz para ti y para tu hijo. Y verás, dice que la harina no se va a escasear. El aceite no se va a escasear. Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a sobresalir adelante. Para que no mueras. Para que vivas. Para que tengas que comer. Fe y confianza en Dios. Aprendemos, hermanos, aprendemos a depender de Él. Cuando no tienes nada, esta mujer no tenía nada, hermanos, nada. Había una tremenda hambre. No había llovido.
Había escasez, el arroyo de donde bebía Elías se había secado también. Y este se va para allá, a donde Dios le dijo, a esta ciudad, ciudad de gentiles, a este pueblo. Fe y confianza en Dios. Aprendemos a depender de Él. Por la obediencia, obedecemos a lo que Dios dice por medio de su palabra, por medio del siervo de Dios que fue enviado. Y esa forma fue como Dios, hermanos, fue como Dios sustentó a esta mujer, a esta familia, a su hijo. Elías era un cuadro de Dios. Y aprendemos que la viuda, hermanos, es un cuadro del pueblo de Dios. Elías se presenta y le dice, mira, ve y hazme una a mí primero. Eso está, hermano, la enseñanza para el pueblo de Dios. La viuda, hermano, representa al pueblo de Dios. Elías representa a Dios. Y aunque el siervo de Dios le dice, mira, ve, haz una torta primero cocida abajo de las cenizas, y le especifica, hazlo así, y tráeme a mí primero. Dios dice, hermano, traigamos primero a Él y luego nosotros. Hay un mensaje, hermanos, y yo he enseñado mucho acerca de esto. Primero, hermanos, hay que poner a Dios primero y luego nuestras cosas. Amén. Primero va el servicio de Dios, primero va Dios y después nosotros. Dios nunca se deja al último. Dios no se queda olvidado. Dios no se deja atrás, no. Dios va primero, Dios va adelante. En todos nuestros asuntos Dios va primero, Dios va adelante. El fracaso de mucha gente y los problemas y las situaciones por las que no han salido adelante es porque nunca toman en cuenta a Dios. Nunca, hermanos, ponen a Dios primero en sus vidas. Sí, hacen planes y hacen esto y aquello, consultan acá y consultan allá y nunca se acuerdan de Dios. Y Dios siempre va atrás en sus vidas. Y los fracasos de mucha gente es porque nunca ponen a Dios en sus planes, en sus vidas. Pero aprendemos en este cuadro perfecto, hermanos, a que Elías, cuando le dice, hazme primero y tráeme a mí primero, y luego para ti, para tu hijo. Eso nos enseña, entonces ya vuelvo a repetir, primero va Dios y después nosotros. Los mandamientos, hermanos, de Dios nunca serán errados. Nunca serán errados. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su promesa. Dios es fiel. Y si nosotros, hermanos, lo hacemos a la manera de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar tranquilo. Dice que la mujer, hermanos, aquí la viuda comió, ella y su hijo, el siervo de Dios, su casa, ¿verdad? Por muchos días. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tuvieron fe y confianza en que Dios lo iba a hacer. Ellos lo hicieron, la viuda lo hizo como el siervo de Dios le dijo. Hermanos, hagamos las cosas como Dios manda, como Dios dice, para que nos vaya bien, para que seamos ayudados, para que seamos bendecidos y prosperados, para que tengas para muchos días, hermano. En medio de una hambre y una escasez, cuando no tienes nada, Dios, hermano, está contigo. Dios no te deja, Dios no te desampara. Los mandamientos de Dios nunca serán errados. Dios siempre es fiel. La viuda, hermano, puso a Dios primero. ¿Qué pasaría si ella hubiera dicho, no, ¿cómo? Yo no conozco a este. ¿Cómo que voy a dar lo poquito que tengo? No. ¿Cómo que voy a dejar de darle de comer a mi hijo para darle a alguien que no conozco? Ella fue obediente. Obedeció a Dios. La viuda puso a Dios primero. Y aparentemente, hermano, esto se mira medio egoísta, ¿no? Llegar un hombre, el siervo de Dios, y decirle, mira, tráeme primero a mí. Oh, ¿cómo? Sí, ella fue obediente. Ella puso a Dios primero. Fue bendecida, fue ayudada. La harina no se escaseó, el aceite no se acabó, no se escaseó. Comió por muchos días. Allá en el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Quién era Elías? El profeta, el siervo de Dios. El siervo de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces el fracaso de mucha gente es por no tomar consejo, no tomar en cuenta a Dios? A ver, pastor, enséñanos. ¿Qué dice Dios ahí? Pastor, pido oración por esto. Pido oración a Dios. Ore por mí, pastor. Ore que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y es lo que muchas veces menos se cuenta con el consejo de Dios. Menos el pastor sabe de las cosas o los asuntos o los planes. Y tenemos que contar con Dios primero. La harina de la tinaja no escaseó, dice aquí. Entonces dice, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él. Mira, alcanzó la bendición de Dios para el siervo de Dios, para ella y su casa, su hijo. Muchos días, dice aquí. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Entonces, hermanos, si nosotros sencillamente, hermanos, obedecemos a lo que Dios dice, nos va a ir bien. Vamos a ser ayudados, vamos a ser bendecidos. La mano de Dios estará contigo, hermano. Fue bendecida, comió por muchos días junto con su familia. La bendición alcanzó por la obediencia, por la fe, por la confianza en Dios. Para el siervo de Dios y para la viuda y su casa. ¿Cómo tener algo, hermanos? ¿Cómo tener algo? El tema se titula, hermanos, cuando no tienes nada. Pero, ¿cómo tener algo? ¿Cómo tener algo? ¿Cómo saciar tu hambre? Aquí lo encontramos, hermanos, es un cuadro perfecto. Obedezcamos a Dios, pongamos a Dios primero, ponle tus necesidades delante de Dios, dile, Señor, necesito esto o aquello. Pídele a Dios, hermano, ten confianza. Pídele a Dios y créele a Dios, pon todo en sus manos. Pon tus necesidades delante de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Obedece sus mandatos. Ponlo a Él primero. Deposita toda tu fe, tu confianza en Él. Deja todo en las manos de Dios. Y ten confianza. Créele a Dios. Creámosle a Dios. Que Dios va a hacer algo, hermanos. Dios tiene todo en control. Todo está en las manos de Dios. Y este es un cuadro perfecto, hermanos, para que nosotros, cuando estemos en una gran necesidad, cuando no tengamos nada, podamos nosotros, hermanos, con confianza ir a Dios y pedir la bendición de Dios, pedir la ayuda de Dios, ir a Él y recurrir a Él, hermanos, correr a Él, que Él es la torre fuerte y Él es la fuente, hermanos, de donde proviene toda bendición. Así es de que, hermanos, aquí aprendemos, cuando no tienes nada, aprendemos, hermanos, a poner a Dios primero, a por fe, hermanos, depositar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y ser obedientes a sus mandatos, a su palabra. Y verás, hermanos, la bendición de Dios sobre tu vida. Dios no te va a dejar. Cuando dice ahí, hermanos, que la harina no se acabó, el aceite tampoco menguó, y comieron por muchos días, ahí está la bendición de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no dejaron a Dios, no contaron con Dios, no dejaron a Dios al último, no dejaron a Dios afuera de sus vidas, no. Esta vida hizo conforme al mandato del siervo de Dios, conforme a la palabra de Dios, y fue ayudada. ¿Amén? Bueno, hermanos, vamos a terminar en oración, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, gracias.